Lugar, hermanos, vamos a continuar viendo el tema de los reyes de Israel, y hoy he titulado este tema: Jehú erradica la casa de Acab. Hemos estado estudiando los reyes de Israel y cómo en el reino del norte de Israel, Acab, que fue uno de los reyes de Israel, toma por esposa a una mujer impía, hija de un sacerdote de Baal, de la tierra de Sidón, y esta mujer se llamaba Jezabel. Jezabel era una mujer sumamente malvada que tenía como propósito erradicar el culto a Jehová y establecer el culto a Baal en la tierra de Israel, en el reino del norte de Israel. Por tal razón, Dios levanta los ministerios proféticos, primero de Elías y luego de Eliseo, que prácticamente era el mismo ministerio profético en dos personas: primero Elías y luego Eliseo. Estos dos profetas fueron destinados para el reino del norte, para denunciar los pecados de Acab, de Jezabel, pero también los pecados de la nación, porque habían abandonado a Dios y rendían culto al dios pagano Baal. De manera que Jezabel había tenido éxito en sus planes malvados, y ahora se desarrollaban esos planes malvados también en el reino del sur, en Judá, porque la hija de Jezabel y de Acab, llamada Atalía, se casó con el hijo del rey de Judá, con quien se casó se llamaba Joram, el rey de Judá. Y el pecado había sido tan grande de estos personajes, de Acab y Jezabel, que Dios decretó que la familia completa iba a ser exterminada. Pero miren, hermanos, hay un evento en esta historia que viene a colmar la paciencia de Dios. Y este evento fue la injusticia que cometió Acab y Jezabel contra un hombre llamado Nabot. En 1 Reyes capítulo 21 se nos presenta la historia de Nabot. Acab vio un viñedo muy hermoso y lo codició, y se acercó a su dueño. El dueño de ese viñedo era precisamente Nabot, y le dice Acab a Nabot: mira, dame tu viñedo y yo te doy otros viñedos, otras tierras por tu viñedo. Está aquí cerca de mi palacio y me quedaría bien tu viñedo. Y Nabot, que era un hombre temeroso de Dios y sabía que no podía venderse la tierra, porque ese había sido un mandato de Dios: la tierra no puede ser vendida. Ese estaba en la ley de Dios. Y Nabot, siendo un hombre justo, temeroso de Dios, le dice: no te puedo vender la heredad. Eso molestó mucho a Acab. Molesto llega a su casa. Cuando lo ve Jezabel, le dice: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás haciendo berrinche? Y le cuenta lo que había sucedido, y Jezabel le dice: deja de estar triste, yo te voy a conseguir ese campo. Contrata a hombres perversos que levantan falso testimonio contra Nabot, y estos hombres enjuician a Nabot, levantando un falso testimonio que había blasfemado el nombre de Jehová, y fue apedreado. Murió Nabot. Y cuando muere Nabot, Jezabel le hace saber a Acab, y Acab toma posesión de esa viña. Y esa fue, hermanos, el evento que colmó la paciencia de Dios: la maldad de Acab y Jezabel. De manera que Dios escoge tres instrumentos, que lo vimos la semana pasada. Primero escoge a un hombre llamado Hazael para ser rey de Siria. ¿Con qué propósito? Hazael se iba a encargar de ejecutar el juicio de Dios contra Israel por su pecado. Segundo hombre, Jehú. Jehú, Dios lo escoge para que lo ungieran los profetas como rey de Israel, para erradicar la casa de Acab. Y ese mandato se lo dio a Elías. Y el tercero precisamente era Eliseo.
quien fue el que desarrolló el ungimiento tanto de Hazael como rey de Siria y como Jehú, rey de Israel. Para ese momento Hazael ya era rey de Siria y estaba en su compromiso de oprimir al pueblo de Israel. En una batalla entre Siria e Israel, el rey de Israel, Joram, que era hijo de Acab, es herido en la batalla. Y el rey de Israel, Joram, se va a su palacio a recuperarse de las heridas. Y es en ese momento cuando Eliseo envía a un joven profeta para que unja a Jehú como el rey de Israel. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Debemos de recordar también, hermanos, que Jezabel y Acab querían unir las dos naciones de Israel y Judá. Y como dijimos la semana pasada, parecía una noble causa, pero habían planes perversos para ese propósito. Y era implantar el culto a Baal en todo el pueblo de Dios. Y del matrimonio de Atalía, hija de Jezabel, con Joram, rey de Judá, nace Ocosías. Ocosías hereda el trono de su padre Joram. Y en ese momento Ocosías era rey de Judá, hijo de Atalía. Y acompañaba al rey de Israel en todo momento. Y en esta guerra contra los sirios también estaba el rey de Judá acompañando al rey de Israel. Ahora, hermanos, vamos a ver cómo Jehú lleva a cabo el propósito de Dios en contra de la casa de Acab, porque Jehú había sido comandante en el ejército de Israel en la época de Acab. Jehú sabía muy bien la palabra profética que Elías le había dado en su momento a Acab por su pecado. Ahora que es ungido rey, sin ninguna duda, emprende su camino para cumplir la comisión que Dios le había encomendado. Y va a haber violencia, va a haber muerte. Y es bien interesante, hermanos, porque en esa época en que regía la ley, la obra de Dios incluía violencia. La obra de Dios incluía castigo y muerte. Y esto era así porque el gobierno era teocrático, o sea, el gobierno de Dios. Y pues obviamente los jueces y verdugos eran regidos por la ley de Dios. Además de eso, debía preservarse una nación de donde vendría el Mesías Salvador. Y para ese propósito, pues había que aplicar la ley del castigo, de la muerte, para erradicar todo lo malo dentro del pueblo de Dios. Eso ya no es, en esta disposición de la gracia, ya no se obra de esa manera. Nosotros ya no andamos matando gente, ni siquiera golpeando gente, ni aún insultando gente. Amén. Porque ahora nuestra batalla ya no es contra carne y sangre, dice Efesios 6. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya, hermanos, ya no obramos de que Dios nos diga, mira, toma tu pistola y anda a matar a fulano. Ya Dios no obra así, pero en esa época que regía la ley, sí era de esa manera. Estaban en la dispensación de la ley, hoy estamos en la dispensación de la gracia. Yo creo que tenemos bien claro eso, ¿verdad, hermanos? No podemos matar, no podemos golpear, ni aún insultar. Amén. Pero eso no era así antes. De manera que Jehú, siendo ungido rey por el profeta, toma camino hacia el palacio, y la primera ejecución fue la muerte de Joram, rey de Israel, hijo de Acab y Jezabel. Ese era su primer objetivo, porque
matando el rey, ya oficialmente él se proclamaba rey. Ya lo habían ungido rey, pero todavía vivía Joram, que era el rey. Entonces, para que él tomara oficialmente la posición de rey, tenía que matar primero a Joram, que era el rey, hijo de Acab. Entonces, ahí en el versículo 24 leímos: pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por el corazón, y él cayó en su carro. Leímos ahí, hermanos, que cuando Joram va al encuentro de Jehú, porque Jehú había sido comandante de su ejército, para ver qué está pasando, por qué vienes así, y le dice: hay paz, y le contesta a Jehú: ¿qué paz va a haber con las prostituciones de tu madre Jezabel? Y en ese momento sale huyendo Joram, y Jehú lo hiere en la espalda, y dice que la flecha salió por el corazón. Muere ahí Joram, rey de Israel, hijo de Acab y Jezabel. Su cuerpo fue lanzado en el campo de Nabot en Jezreel. Y esto es bien significativo, hermanos, porque fue el lugar donde Acab robó la viña de Nabot. Y fue el lugar donde Elías profetizó el juicio de Dios contra la familia de Acab. En ese mismo lugar, en ese mismo campo, ahí se encontraron ellos, y ahí cae muerto Joram. Jehú le dice a uno de sus comandantes: tíralo o échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Y le dice: acuérdate que nosotros estábamos con Acab cuando llegó el profeta Elías, y le profetizó que iba a erradicar a su familia por ese pecado. En ese mismo lugar fue muerto Joram. Ese campo, hermanos, esa viña que había sido muy hermosa en su momento, ahora se convierte en un lugar maldito por la injusticia cometida por Acab y Jezabel contra Nabot, un hombre justo. Amén. Y vamos a ir viendo, hermanos, que todo este juicio que Jehú ejecuta en contra de la familia de Acab y Jezabel se va a llevar a cabo en torno de los lugares donde se cometió la injusticia contra Nabot. Ahora vemos que muere Joram en el campo, ahí en la viña, que fue el objeto de codicia de Acab, y por lo cual mandaron a matar a Nabot. Ahí muere, y ahí tiraron el cuerpo del hombre justo Nabot, y ahí también cae Joram, hijo de Acab y Jezabel. La ira de Dios, hermanos, había descendido, se había derramado contra Jezabel y Acab cuando cometieron esa injusticia. Y todo, hermanos, el juicio se va a llevar a cabo en torno a este acontecimiento. Y miren, hermanos, esto es bien interesante, porque ¿hasta dónde llega la codicia? Mire lo que le costó a Acab codiciar una viña. El capricho de tener la viña le costó la maldición y el juicio de Dios sobre su familia. Acordemos que Acab era rey, y como rey él estaba utilizando su poder para abusar. Jezabel estaba utilizando su poder para abusar. Sobornó a hombres malvados, sobornó a los jueces Jezabel con tal de asesinar a Nabot y con tal de que Acab se quedara con esa viña. Era un abuso de poder. Por eso la palabra del Señor dice que en el libro de Daniel, que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Sobre toda autoridad que pueda haber en este mundo está Dios, y Él va a ejecutar justicia contra todos aquellos que abusan de su poder. El capricho de Acab de tener una viña le costó la maldición y el juicio de su familia. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener muy en cuenta eso, que por andar codiciando cosas, por eso uno de los mandamientos, hermanos,
Uno de los mandamientos dice: no codiciarás. Que por andar codiciando cosas, hermanos, viene el juicio de Dios y la maldición de Dios sobre todos aquellos que se dejan arrastrar por la codicia. La codicia lo lleva a uno por el camino malo. La codicia lo lleva a uno a hacer cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios. Y eso lo vemos en Acab y Jezabel. Hermanos, así es el pecado. Un poquito de placer que da el pecado acarrea lamentables consecuencias que no solo lo afectan a quien comete el pecado, sino que afecta a todos los que lo rodean, principalmente a su familia. Aquella persona que le es infiel a su esposa, no solamente se está acarreando para él maldición, sino que está dañando a su esposa, está dañando a sus hijos, está dañando a toda su familia que lo rodea. Aquella persona que se tira a las drogas, al alcoholismo, dice: es mi vida, yo hago lo que quiera con mi vida. Sí, está bien, pero se está llevando de corbata a los demás. El pecado, por el poquito de placer que pueda dar, acarrea lamentables consecuencias. Ahora, alguien quizá, como ustedes son muy inteligentes, hermano, alguien quizá: pero ¿por qué Joram está pagando los pecados de Acab? Porque fue Acab y Jezabel. Acab ya había muerto. Acab murió en una batalla con una flecha. Y precisamente en el lugar donde lavaron la sangre de Nabot, ahí también lamieron la sangre de Acab los perros. Pero ahora también ese juicio viene sobre Joram. Y alguien dirá: ¿por qué entonces Joram está pagando por los pecados de su padre Acab? Pero hermanos, Joram no era ningún inocente. Joram estaba pagando por sus pecados. Y lo vamos a ver ahí en 2 de Reyes capítulo 3, versículo 1 a 3. Si me lo pueden poner ahí en pantalla, por favor. ¿Ya lo tienen? 2 de Reyes capítulo 3, versículo 1 al 3. Ahí estamos. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. ¿Y qué sigue diciendo ahí? E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces, hermanos, el juicio que cae sobre Acab, su casa, se lleva también a Joram, pero Joram no está siendo castigado injustamente. La Biblia testifica que también Joram hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Y qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, no es que Dios esté castigando injustamente a Joram por los pecados de su padre. Joram también se había apartado de Dios y estaba llevando al pueblo de Israel a la idolatría, porque cuando dice ahí en el versículo 3 que se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam fue el primer rey del reino dividido en Israel, y Jeroboam indujo a Israel a cometer pecado de idolatría, y por ese mismo camino fue Joram. Entonces Joram estaba muriendo, estaba siendo ejecutado también por sus pecados. Entonces, lo primero que hace Jehú fue matar al rey, a Joram, porque matando al rey, él ya puede oficialmente proclamarse rey. Ahora, recordemos, hermanos, que Joram, rey de Israel, estaba aliado con Ocosías, rey de Judá. Ocosías era sobrino de Joram. Joram era hermano de Atalía, ambos hijos de Jezabel y Acab. Atalía era la madre de Ocosías.
Joram de Judá ya había muerto. Murió, vimos hace un par de semanas, de una enfermedad intestinal. Y quedó como rey su hijo Ocosías. Eso tal vez lo vayamos a ver más adelante, Segunda de Crónicas capítulo 22. Y así que Joram de Judá, que se casó con Atalía, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y Dios lo castigó. Y esa misma manera de pensar la hereda su hijo Ocosías, influenciado por su madre Atalía. Hizo lo malo delante de Jehová. Jehú le da muerte también a Ocosías, rey de Judá. Espero no irlos haciendo bolas, hermano, porque ahí es la familia descendiente de Acab y Jezabel. En el norte estaba Joram, que ya la ejecutó Jehú, y en el sur estaba Ocosías, que eran aliados con Joram, que también estaba en ese momento que matan a Joram. Y entonces dice en 2 de Reyes 9:27 al 29: viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y lo siguió Jehú, diciendo: herid también a este en el carro. Y le hirieron en la subida de Gur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y los siervos lo llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en el sepulcro de la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Ocosías, rey de Judá, fue partícipe de esta maldición por ser parte de la familia de Acab. Y miren, hermanos, por favor, tratemos de entender bien esto, porque esto vamos a ver que va a tener consecuencias y va a tener un desenlace lamentable para Judá. Entendamos ahorita, hermanos, que Ocosías, nieto de Jezabel, Ocosías, nieto de Jezabel, reina en Judá. Joram, hijo de Jezabel, reina en Israel. Ambos son ejecutados por Jehú, quien Dios ungió como rey de Israel. Y la muerte de Ocosías, hermanos, tiene una importancia, porque va a desarrollar un evento, va a tener un desenlace lamentable para la nación de Judá. Y los quiero dejar con eso, no les quiero adelantar. Primero Dios, la otra semana lo vamos a ver. Y esto es bien tremendo, hermanos, porque el reino de Judá es el reino que viene de la línea de David. David, Salomón, Roboam, y así se van hasta llegar a Jesús. Por eso la gente le decía a Jesús, hijo de David. Y Ocosías, hermanos, viene siendo por parte de su padre Joram, por parte de su abuelo Josafat, de la familia de David, de donde venía el Mesías Salvador. Y la muerte de Ocosías, hermanos, va a tener un desenlace lamentable. Y se lo dejo con esto para que usted se quede ahí picadito. Y la próxima semana, primero Dios, vamos a ver qué desenlace tuvo la muerte de Ocosías, rey de Judá. Pero vamos a ver también, hermanos, que Ocosías murió también por su pecado. No fue una injusticia que cometió Jehú. Ocosías también, rey de Judá, también murió por su pecado. Leamos 2 de Reyes capítulo 8, versículos 26 y 27. Solo para que veamos que la muerte de Ocosías no fue una injusticia. 2 de Reyes capítulo 8, versículos 26 y 27. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Estuvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab,
porque era yerno de la casa de Acab. Bueno. Entonces miren, hermanos, Jehú es ungido como rey de Israel y mata a 2 reyes. Mata a Joram, rey de Israel, y mata a Ocosías, rey de Judá. En el caso de Israel ya Jehú queda como rey, pero ahorita con la muerte de Ocosías en Judá se quedan sin rey. ¿Y qué va a pasar? ¿A quién van a poner de rey? Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero Ocosías no muere injustamente, también muere por su pecado. Pero miren, hermanos, la muerte de Ocosías también son consecuencias, escúchenme bien, del error que cometió su abuelo Josafat. Porque fue Josafat, rey de Judá, quien se emparentó su hijo con Acab y Jezabel. Josafat, rey de Judá, casa a su hijo Joram con la malvada familia de Acab y Jezabel. Se casa con Atalía. Ese fue un error muy grave. Ese fue un error muy lamentable. Miren, hermanos, los beneficios económicos, los beneficios políticos, los beneficios militares que pudieron obtener de esa unión no se compensa con la desgracia espiritual que sufrieron. Josafat, hermanos, pudo haber recibido muchas más bendiciones y más beneficios de parte de Dios que de la unión de su hijo con la familia malvada de Acab y Jezabel. Por eso la Biblia nos dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis. Que Josafat haya casado a su hijo con una mujer impía trajo lamentables consecuencias. Si usted en su casa lee el capítulo 11 de Segunda de Reyes, va a encontrar, hermanos, una desagradable historia. Pero bueno, no nos adelantemos. Primero Dios, después lo vamos a sufrir. Pero lo que sí quiero recalcar, hermanos que ya tienen sus hijos jóvenes, instruyan a sus hijos, hermanos, que tienen niños, instruyan a sus hijos. No conviene que se unan en yugo desigual con los incrédulos. No conviene. Eso acarrea maldiciones y lo estamos viendo aquí. Es muy posible que esa mujer Atalía haya sido muy bonita, era hija de rey, muy hermosa, pero era una mujer que no tenía temor de Dios. Y era una mujer que, influenciada por su madre Jezabel, también quería destruir el culto a Jehová, ahora en la tierra de Judá. Muy bien, entonces Jehú ejecuta a Joram, rey de Israel, y de paso de una vez ejecuta a Ocosías, el rey de Judá. Ahora le toca a Jezabel, porque Jezabel todavía estaba viva. Tal vez ya estaba viejita, pero estaba viva. Y Jezabel sufre una muerte horrible, hermanos. Y lo vamos a leer, 2 Reyes capítulo 9, versículo 30. 2 Reyes capítulo 9, versículo 30 al 37. Vamos a leer. Ya lo tiene. Amén. Gracias por los amenes, hermanos. Amén. Hay que tomar ¿qué? Vital fuerte. Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel
Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, porque es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esa es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Jezabel había sobrevivido a la muerte de su esposo Acab. Luego de que murió Acab, heredó el reino su hijo mayor, que también se llamaba Ocosías. Ocosías solo estuvo reinando 1 año y muere. Y había sobrevivido a Acab, su esposo, y a su hijo Ocosías. Y ahorita reinaba hasta el momento su hijo, su segundo hijo Joram, y ella aún sobrevivía. Pero Jezabel aún seguía con esa actitud arrogante y desafiante ante Dios. A pesar, hermanos, de que Jezabel había sido testigo de la mano de Dios y de la palabra profética que Elías había decretado contra la nación de Israel, y la palabra profética que había decretado contra su familia. Recordemos, hermanos, que el profeta Elías, cuando inicia su ministerio, él profetiza que no iba a llover por 3 años, y esa palabra se cumplió, y Jezabel fue testigo. Luego, cuando aparece nuevamente Elías, reúne a los profetas de Baal en el monte Carmelo y los reta para ver si Baal era Dios o Jehová era Dios. ¿Y cuál era el reto? Hacer descender fuego del cielo. Y los profetas de Baal se pasaron todo el día clamando porque descendiera fuego. Se sajaron la carne con cuchillos y no descendió fuego del cielo. Y cuando Elías oró, descendió fuego del cielo. Y Jezabel fue testiga de eso. ¿Amén? Jezabel fue testiga de eso. Cuando su hijo Ocosías quería matar a Elías, mandó un ejército, mandó un grupo de 50 soldados, y el comandante le dice: profeta, dice el rey que vengas. Y Elías dijo: si yo soy un hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con los 50. Y cayó fuego del cielo y se consumieron los 50 soldados. Y volvió a suceder lo mismo con otro grupo de 50. Y Jezabel fue testiga de eso. Pero a pesar, hermano, de que Jezabel había visto la mano de Dios, Jezabel no se arrepentía, y Jezabel no dejaba de adorar a Baal, y Jezabel no dejaba su plan de erradicar el culto a Jehová. Miren, hermanos, esta era una mujer endemoniada. La dureza del corazón de Jezabel era de tal manera que no estaba dispuesta a humillarse ni reconocer a Dios. Ella seguía fiel a Baal, a pesar de que ya se había demostrado que Baal era un dios falso. Ella seguía. Ella no quería humillarse delante de Dios. Muchas personas, hermanos, están viendo la mano de Dios. Muchas personas están viendo que Dios está obrando y así no se arrepienten. Y por esa necedad, por esa dureza de corazón, por esa obstinación, van a sufrir el castigo eterno.
Dice Romanos capítulo 2 en su versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay mucha gente así, hermanos. Cuando usted lee el Apocalipsis y usted mira qué es lo que va a acontecer en la gran tribulación, 7 años de gran tribulación, van a venir las plagas sobre la tierra y la gente va a estar sufriendo, y dice la Biblia que va a haber gente que va a estar gritando de dolor por las plagas que vendrán en la gran tribulación, pero aún así no se van a arrepentir y van a blasfemar el nombre de Jehová. Están viendo lo que está pasando y no se arrepienten. Y Jezabel era una de ellas. Dios quiera que todos los que estén al alcance de mi voz no hayan de ser de esa manera, duros de corazón, de no quererse arrepentir. Entonces, cuando Jezabel se entera de que Jehú había matado a su hijo Joram, y cuando se entera de que Jehú había matado a su nieto Ocosías, que estaba reinando en Judá, y sabe que Jehú va en contra de ella y sabe que va a morir, lo que hace Jezabel es que se va a arreglar, ¿verdad? Se va a pintar y se peina, se arregla el cabello y se pone sus ropas reales. Y algunos dicen, sí, se pintó y se arregló para seducir a Jehú. Pues no es posible que lo haya hecho para eso. Ya Jezabel ya era una mujer mayor. Ella lo hizo por pura arrogancia. Ella lo hizo de una manera desafiante para decir, bueno, si me matan voy a morir como reina. Y cuando Jezabel ve venir a Jehú, o sea, estaba en el palacio arriba y desde una ventana lo ve venir, lo primero que hace es insultarlo, lo compara con Zimri. Zimri fue un personaje en la historia de Israel que mató al rey, que también fue un comandante. Zimri mató al rey Baasa, pero su reino duró solo 7 días porque luego vengaron la muerte de ese rey. Entonces Jezabel, cuando lo mira, le dice, le fue bien a Zimri por haberse rebelado contra su señor. Y a lo cual Jehú ni siquiera le contestó nada. Lo que hizo Jehú, pregunta, ¿quiénes están conmigo? Y habían unos eunucos. Los eunucos eran pues esclavos que servían en el palacio. Y vieron unos eunucos que dijeron, nosotros estamos contigo. Y los eunucos les da la orden Jehú que lancen desde la ventana a Jezabel. A ver si una pared muy alta. Y cuando Jezabel cae, hermanos, pues obviamente se ha haber golpeado la cabeza, no sé. La cuestión es de que su sangre salpica. Y salpica la pared y salpica los caballos. Y lo que hace Jehú con su carro y sus caballos, la atropella y termina de matarla. La arrolló. Ahora miren, hermanos, ese lugar donde murió Jezabel fue el mismo lugar donde apedrearon a Nabot. Fue el mismo lugar donde pusieron a Nabot para matarlo a pedradas. Ahí en ese mismo lugar. Y ahí fue donde profetizó Elías que ahí iban a darle muerte a Jezabel y que ahí se iban a comer su cuerpo los perros. Después de que Jehú atropella a Jezabel, la deja muerta, se va y va a comer, pero después dice, bueno, vayan a buscar a esa mujer porque era hija de rey, entiérrenla. Pero cuando llegan, ¿qué es lo que encuentran? Ya los perros se habían comido el cuerpo de Jezabel. Ya solo estaba el esqueleto, las palmas de las manos y los pies. Y se cumplió la palabra que Elías había dado. Y esa palabra que Elías había dado había sido muchos años antes, hermano. Si solo su hijo Joram había reinado 8 años, más un año que había reinado Ocosías, 9, y quizá unos 2, 3 años antes se lo había dado Elías a Acán.
Más de 10 años, hermanos. Dios había dado esa palabra. Miren, hermanos, escúchenme bien. Jezabel había oído esa palabra que se iba a cumplir y tuvo 10 años para arrepentirse. 10 años, hermano. Pero no, ella no estaba dispuesta a humillarse delante de Dios y murió de esa manera tan desagradable. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dijo que su cuerpo iba a ser comido y que sería como estiércol en la heredad de Nabot de Jezreel. ¿Por qué el cuerpo de Jezabel iba a ser como estiércol, hermano? Mire, yo no quiero ser grosero con lo que lo voy a decir, pero eso es lo que dice la palabra de Dios, porque los perros se la comieron. Se comieron la carne de Jezabel y luego los perros fueron a hacer sus necesidades al campo de Nabot. Y ese estiércol que echaron los perros era el cuerpo de Jezabel. Y se cumple la palabra de Dios. Ahora, podemos seguir con el capítulo 10, hermanos, porque ahorita leímos el capítulo 9. Y el capítulo 10, Jehú sigue con el resto de la familia de Acab y Jezabel. Jehú sigue arrasando. Y también en el capítulo 10 relata que viene Jehú y mata a todos los que se identificaban como adoradores de Baal. Yo lo invito porque que usted lea el capítulo 10 en su casa, porque Jehú sigue. Y de esa manera, hermanos, es erradicada la familia de Acab y Jezabel. Es destruida, pero hay un pero, hermanos. Hay una semilla todavía que queda viva. Y eso es lo que vamos a ver después. Y ese es, hermanos, el destino de los malos. Por eso es más conveniente tener temor de Dios, hermanos. Porque ¿qué es lo que Dios dice para nosotros? Yo tengo pensamientos de bien para ti y no de mal. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Proverbios capítulo 10, versículo 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Eso es precisamente lo que pasó en el caso de Acab y Jezabel. La memoria, el nombre de Acab fue podrido, pero la memoria de los justos será bendita, serán recordados. Amén. Serán recordados y su simiente va a continuar en bendición. Porque eso es lo que la palabra de Dios declara. No hay justo desamparado ni sus hijos que mendiguen un pan. Aquellos que tienen temor de Dios y no andan codiciando, no andan haciendo cosas malas, no andan cometiendo injusticia, estos recibirán la bendición de Dios. Y la bendición de Jehová, dice la Biblia, es la que enriquece. Amén. Y no trae tristeza. Esa es la promesa de Dios para aquellos que tienen temor de Dios. Pero Acab y Jezabel son un ejemplo de personas que eran codiciosas, eran ambiciosas, querían obtener las cosas a la fuerza, oprimiendo, matando, y ese fue el destino de ellos. Acab, su sangre la lamieron los perros. Su hijo Joram muerto y su cuerpo tirado en la viña de Nabot. Jezabel muerta, el lugar donde
habían matado a Nabot y se comieron su cuerpo los perros. Ellos fueron destruidos, su generación, fue destruida su familia, fue destruido el apellido Acab por la maldad. Es una bendición, hermanos, que Dios nos permita ver nuestras generaciones. Es una bendición que Dios permita que veamos a nuestros hijos y que podamos ver a los hijos de nuestros hijos. Y que no solamente nos permita verlos, sino que nos permita verlos bendecidos, en paz, en bendición. Dice la palabra del Señor en Proverbios 17:6: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Y aquellos que ya somos abuelos, porque ya estoy en el club de los abuelos, sabemos la bendición que es, hermano. Ver a los hijos de nuestros hijos bendecidos, prosperados. Eso es lo que nosotros queremos, hermano. Por eso nosotros trabajamos, por eso nos esforzamos. Hermano, si usted se esfuerza para enriquecerse, está pensando mal. Usted esfuércese para ver a sus generaciones bendecidas. Y eso lo va a alcanzar únicamente agarrado de la mano de Dios. Amén. Entonces vamos finalizando, hermanos. Así pone fin Dios a la descendencia de Acab y Jezabel y erradica ese mal en Israel. Aunque va a haber a un personaje que sobrevive y lo vamos a ver más adelante. Acab, hermanos, tuvo el privilegio de gobernar al pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios y Acab tuvo el privilegio de gobernar. Y Acab tuvo la oportunidad de guiar al pueblo de Israel en el temor de Dios y alcanzar esas bendiciones prometidas, esas bendiciones que hemos visto en Deuteronomios capítulo 28. Pero ¿qué prefirió Acab? Prefirió el pecado. ¿Qué prefirió Acab? La mentira. ¿Qué prefirió Acab? Rechazar a Dios. Qué mala decisión. Acab pudo haber sido un rey recordado como él fue recordado, como es recordado David o Salomón. Tuvo esa oportunidad. Es más, hermanos, miren qué tremendo esto. Acab tuvo la oportunidad de rectificar su camino porque estaban ahí los profetas. Vuelvo a repetir, no solamente Jezabel, sino que también Acab fue testigo de cuando Elías oró para que no lloviera y fue testigo cuando Elías oró para que volviera a llover. Acab fue testigo de cuando Dios hizo descender fuego del cielo. Acab fue testigo de todos los milagros, hermanos. Tuvo la oportunidad, tuvo años de oportunidad de rectificar su camino, pero no lo hizo. De manera, hermanos, que Dios erradique a Acab y su familia no es una injusticia, porque Dios les había advertido. Antes de morir Acab, Elías fue y le dijo: mira, por esa injusticia que cometiste va a ser erradicada tu familia y vas a morir. Tuvo oportunidad ahí Acab de arrepentirse, pero no quiso. Hermanos, espero que mis palabras no caigan en saco roto. Hermanos, tengamos temor de Dios. No nos apartemos de Dios. Porque si nosotros somos condenados, no es porque Dios sea malo. Es porque nosotros no quisimos recibir los beneficios de la salvación de Dios. En el día del juicio Dios no va a condenar a la gente porque Dios es malo. No. La gente se va a condenar porque ellos mismos
tomaron la decisión de rechazar la salvación de Dios. Por eso leímos ahí en Romanos capítulo 2, versículo 5, por tu dureza, así dice la Biblia, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está diciendo la Biblia, si te condenas es por tu dureza. Si te condenas es por tu corazón no arrepentido. No porque Dios sea malo, porque esa es la mentalidad del mundo y también es la mentalidad del religioso. El religioso dice, no, Dios no me va a castigar. Dios no va a mandar a nadie al infierno porque Dios es bueno. Dios no manda a nadie al infierno. Si la gente se va al infierno es porque se quieren ir al infierno. Porque a la gente se le da la oportunidad de rendir su vida a Cristo y no quieren rendir su vida a Cristo. Entonces, ¿por qué van a estar en un lugar donde no quieren verlo? Estar con Cristo. ¿Se los va a llevar Dios a la fuerza? Pues si no quieren estar con Cristo, Dios no se lo va a llevar a la fuerza. Y eso es, hermanos, la enseñanza que nos da la palabra de Dios por la actitud impía de Acab, de Jezabel y su familia. Dios emite juicio no sin antes advertirles. Hermanos, tengamos temor de Dios y no seamos de corazón duro para no ser desechados por el Señor. Y miren, hermanos, nosotros somos muy buenos para autojustificarnos. Porque si ahorita le pregunto a cada uno de ustedes, le hago esta pregunta, ¿está usted bien con el Señor? Y me van a contestar, sí, hermano, yo estoy bien con el Señor, gloria a Dios. Y si Cristo viene hoy, usted se va con Él. Sí, hermano, yo me voy con Cristo. No, examinémonos. Y dejemos que el Espíritu Santo examine nuestro corazón. Porque estoy seguro, hermano, que si le hubieran preguntado a Acab y a Jezabel cuando estaban vivos, ¿y ustedes están bien con Dios? Sí, estamos bien con Dios, nos hubieran respondido. Pero mire, tengamos temor de Dios, hermanos, porque no somos salvos por nuestras obras ni por nuestra justicia, sino por la misericordia de Dios. Y a esa misericordia es la que tenemos que apelar siempre. Y esa misericordia, hermanos, nos hace estar bien, ¿verdad? Esa misericordia es la que nos hace estar bien. Es el que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Nos hace estar bien. Eso es lo que hemos visto de los reyes que tuvieron temor de Dios. Estuvieron bien. ¿Quiere estar bien? Humíllese delante del Señor. Yo lo voy a invitar que se pongan de pie, vamos a orar.